Buenos días, consejero de Administración Pública, consejera de Cultura, presidente de la Diputación de Badajoz, presidente de la Diputación de Cáceres, mi estimado amigo Santiago Castelo, director de la Real Academia de las Artes y las Letras, mi querido amigo Gonzalo, Bartolomé Díaz, discúlpeme, vicepresidente de SISEBA, queridos amigos de la prensa, muy buenos días. El Parlamento aglutina hoy a todas las instituciones extremeñas en torno a las celebraciones de la Constitución de 1812. Extremadura se va a unir el próximo 19 de marzo a las numerosas celebraciones que por toda la geografía española van a conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, la tan conocida PEPA. El Parlamento extremeño ejercerá de elemento aglutinador y de referencia de estos actos institucionales. Será el engarce de este abanico constitucionalista, instrumento integrador que, siguiendo el símil de los abanicos, permitirá mover el aire democrático de estas celebraciones y facilitar la refrigeración política de este evento. Esta misión del legislativo extremeño, consistente en promover una corriente de aire fresco en torno a un hito histórico que conviene no olvidar, se engarzará en la misión representativa de la Cámara, función encomendada estatutariamente por los extremeños. No podía ser otra institución, salvo la Cámara Legislativa, la que abanderara el esfuerzo y el compromiso de todas las instituciones extremeñas que se han unido para celebrar el bicentenario de la Constitución de Cádiz. 200 años han pasado desde la promulgación por las Cortes de Cádiz de la primera Constitución española. Por primera vez en España se establecía, gracias a esta ley marco, la soberanía nacional y la división de poderes, como dos de sus principios fundamentales, lo que supuso el nacimiento de la España moderna. Un acontecimiento en el que Extremadura contó con una nutrida y destacable participación que normalmente personificamos en la figura del insigne diputado Muñoz Torrero, pero que resulta ser mucho más amplia y enriquecedora. Hace 200 años se iniciaba en Cádiz una revolución ciudadana que cambió para siempre tanto la historia de España como la de las colonias americanas y que tuvo una gran influencia en Europa. El Parlamento de Extremadura va a celebrar el bicentenario el próximo día 19 con una serie de actos que, a pesar de su sencillez, pretenden estar a la altura de un acontecimiento histórico de tal magnitud. Asumimos esta presentación por ser la institución con mayor capacidad representativa de la heterogeneidad de la sociedad extremeña y porque la esencia de esta Cámara recoge los mismos principios que primaron en las Cortes de Cádiz. Esta institución integra todas las voluntades políticas, sociales y culturales de la región. En ella se escuchan y debaten todos los pareceres y opiniones y se representa a los ciudadanos en igualdad de derechos y condiciones. El Parlamento extremeño es además una institución que siempre ha promulgado la identidad del pueblo extremeño, defendiendo, apoyando y difundiendo su cultura. Por eso queremos rendir este homenaje a las figuras extremeñas que encarnaron el espíritu de la Constitución de 1812. Los diputados de esta región colaboraron en gran medida para forjar el inicio de una España basada en la soberanía popular, la monarquía constitucional, la separación de poderes y el Estado de Derechos, e incluso la defendieron hasta sus últimas consecuencias. Y por eso se merecen el reconocimiento de todos nosotros. Todas las instituciones han participado y todas han conformado este programa que, como les decía, austero, pero no por ello importante y rico, que se van a desarrollar a lo largo de todo 2012. Yo le voy a ir dando la palabra a cada representante de las instituciones que han participado en este magnífico programa para que nos vayan desgranando qué es lo que van a realizar. Tiene en primer lugar la palabra el consejero
de Administración Pública, el excelentísimo señor don Pedro Nevado. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Por supuesto, la Consejería de Administración Pública, cuando se nos brindó la posibilidad de participar en esta conmemoración, pues nos pusimos, por supuesto, a disposición de la Asamblea del Parlamento de Extremadura con unas jornadas vinculadas a lo que sería el ámbito competencial de la Consejería. En concreto, unas jornadas de estudio sobre derechos del hombre y del ciudadano en la Constitución de Cádiz, proyección y ascendencia en Hispanoamérica. Y siendo muy breve, bien saben ustedes que la Constitución de Cádiz, el hito cronológico que supone la Constitución de Cádiz, no solo es importante, y como bien lo decía la vicepresidenta, desde el punto de vista de nuestra historia constitucional, sino lo es también desde la perspectiva de la independencia de los países hermanos. Esa es la perspectiva que nosotros queremos estudiar, queremos analizar, y desde un doble punto de vista de los derechos del hombre, de los derechos humanos y libertades de carácter fundamental, pero también muy importante, precisamente en el contexto que estamos viviendo en la actualidad, de los derechos de los ciudadanos. Si uno analiza y estudia un poquito, lee simplemente la Constitución de 1812, podrá apreciar perfiles importantes de lo que hoy podemos conocer como buen gobierno y buena administración. Yo les traía, porque tampoco queremos convertir, o tampoco se puede convertir este acto en un minicurso sobre la Constitución del 12, simplemente la lectura de un artículo que me parece especialmente bonito, el artículo 13, en el que se decía en el año 1812: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Yo creo que refleja bien a las claras y sintetiza lo que tiene que ser la actividad pública. Nosotros queremos hacer ese estudio, queremos hacer ese análisis, contando con personalidades curriculares tanto de la academia como de la política, de un lado y del otro del nuevo mundo, de España y del nuevo mundo, para que precisamente esa impronta que tuvo la Constitución de 1812 en la independencia de los países hispanoamericanos quede reflejada aquí en Extremadura, que tanto tuvo que ver, ¿verdad?, con la generación de ese nuevo mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene la palabra la consejera de Educación y Cultura, la excelentísima señora doña Trinidad Nogales. Muchas gracias, vicepresidenta. Los miembros de esta mesa de hoy, en cierta medida, estamos evocando el espíritu de aquellos extremeños constitucionalistas que no hacían otra cosa que intentar recrear el espíritu ciceroniano recogido en su obra De Legibus, donde el término constitutio significa el orden y el Estado. Desde Cicerón para acá, hasta 1812, la Constitución es el elemento fundamental de la creación de ese orden, ese nuevo orden social que soñaron aquellos extremeños de 1812. Por eso, y precisamente por la importancia que nuestra comunidad jugó en aquellos inicios del siglo XIX, en un siglo XIX donde la sociedad caminaba paulatinamente del antiguo régimen hacia una sociedad moderna, hacia un nuevo Estado. Por eso, como digo, desde el primer momento la Consejería de Educación y Cultura entendió que este bicentenario de 1812 debía ser y constituir un punto de referencia en nuestro calendario, precisamente por rendir homenaje a aquellas personalidades que forman parte de nuestra historia, pero que forman también parte de la historia de España y de la historia universal, como bien acaba de decir el consejero de Administración Pública, porque el constitucionalismo prendió en Iberoamérica y fue el origen de los nuevos estados modernos. Estos actos también deben de servir para difundir en la sociedad extremeña quizá algo poco conocido fuera del ámbito académico, que es el papel precisamente que Extremadura tiene en ese bicentenario constitucional. La Consejería de Educación y Cultura, en la idea de trabajar transversalmente en equipo, como lo hicieron también en su momento aquellos constitucionalistas, ha colaborado desde su responsabilidad y también desde diferentes ámbitos en la investigación y en la difusión,
Y precisamente hay que mencionar que a partir de la celebración de las Cortes de Cádiz fue donde por primera vez se promulgó la libertad de imprenta, que hoy nos parece algo absolutamente cotidiano, donde el mundo, hasta entonces muy precario o casi inexistente de la edición en Extremadura, empezó un auténtico despertar cultural en el que iban a despuntar diversas producciones tipográficas que acogieron la opinión pública extremeña, sobre todo de los acontecimientos de aquel tiempo histórico. Por ese motivo, la Biblioteca de Extremadura va a dedicar en sus publicaciones en la revista Alboraique y Alboraique Libros, las monografías de la misma serie, unos monográficos a esa importante labor desarrollada por los parlamentarios extremeños y en especial a la figura de Bartolomé José Gallardo, del cual va a ver la luz el diccionario de manuscritos inéditos. Y también la editora regional va a reeditar dentro de su colección Los extremeños en las Cortes de Cádiz, de 1912, de Gómez Villafranca, en una edición revisada y anotada por el profesor Miguel Ángel Melón. Por otra parte, entendiendo que nuestra misión es una misión transversal en el ámbito de la educación también, puesto que este cometido y este importante empeño forma parte de nuestra responsabilidad, nos hemos propuesto que a través del Plan de Fomento de Lectura se pueda vertebrar un programa de visitas que acerquen a los escolares de nuestra región a esta magnífica exposición de Extremadura en las Cortes de Cádiz, organizada por el Parlamento extremeño. Visitas que esperamos ayuden a acercar a los escolares a ese espíritu de 1812. Y finalmente, lógicamente, queriendo darle un rango institucional a la celebración que merece este hito, la Consejería también está organizando, en colaboración con el equipo y con el propio Parlamento, a las diputaciones de Cáceres y Badajoz, un concierto extraordinario a cargo de la Orquesta de Extremadura, que tendrá lugar a finales del mes de junio en el Teatro Romano, concierto que será dirigido por el reconocido maestro y director de la Banda de Música del Ayuntamiento de Badajoz, don Vicente Soler. Y, en fin, todo un rosario de acontecimientos y de ofertas que se encuentran magníficamente recogidas en este programa que llegará a todos los hogares de Extremadura y a todos los colectivos de Extremadura. Por supuesto, no me cabe sino agradecer, en la medida de nuestra aportación a este proyecto, el haber logrado ese objetivo, trabajar desde nuestro Parlamento, desde la pluralidad que significaron aquellas Cortes de Cádiz y que hoy, en el siglo XXI, deben seguir significando la casa de todos los extremeños. Aquí se han recogido todas las sensibilidades, las opiniones y las iniciativas. Se ha conseguido trabajar en equipo y con ello, sin duda, estamos honrando mucho más a aquellos paisanos nuestros que trabajaron en equipo en Cádiz para conseguir que la sociedad del antiguo régimen fuera una sociedad nueva y que abriera a los españoles un nuevo futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra el presidente de la Diputación de Badajoz, el excelentísimo señor Valentín Cortés. Buenos días, muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar que la Diputación de Badajoz se ha sumado desde luego a la llamada que nos hicieron desde el Parlamento, porque es verdad, creemos que es una conmemoración que debemos de hacerla desde las distintas instituciones y con la pluralidad que hay dentro del propio Parlamento y lo que representa para la sociedad extremeña. Tengo que decir que la Diputación de Badajoz ya en el año 2010 comenzamos la conmemoración de lo que fueron en su día los debates que culminaron precisamente con la aprobación de esa Carta Magna en 1812, porque en el 2010 se cumplieron 200 años del comienzo de esos debates en la isla denominada entonces del León, hoy San Fernando en Cádiz, y que tuvieron, como todos sabéis, un especial protagonismo, pues muchos extremeños encabezados fundamentalmente por Diego Muñoz Torrero. Hicimos una exposición y el catálogo Extremadura y la modernidad, pues que ha recorrido numerosas poblaciones de nuestra provincia. Ahora, con motivo de estas actividades que se organizan, en el año 2012, que es cuando se cumplen los 200 años de la Constitución de 1812, vamos a proponer llevar a cabo una serie de iniciativas. La primera es que, puesto que la Constitución de 1812 alumbró la creación de las diputaciones, es decir, nosotros somos hijos de esa Constitución, en nuestro caso primero se denominó la Diputación de Extremadura y en el año 1835 es cuando se crean las diputaciones de Badajoz
y de Cáceres, pues parece propio llevar a cabo una exposición pues que recoja lo que es la documentación del origen y al mismo tiempo pues también dé cuenta de la actualidad de la propia Diputación, de sus áreas y sus fines. Y en segundo lugar, se está realizando un libro compendio de los primeros liberales extremeños, figuras políticas de primer orden que abrazaron los principios del constitucionalismo y liberalismo. Son 27 biografías de otros tantos personajes como Muñoz Torrero, Juan y José Álvarez Guerra, Álvaro Gómez Becerra, Bartolomé José Gallardo y otros muchos hasta completar esos 27. Ambos proyectos están incluidos en todos estos actos y se van a inaugurar, están previstos para el próximo mes de octubre. Por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra presidente de la Diputación de Cáceres, el excelentísimo señor don Laureano León. Muchas gracias, vicepresidenta del Parlamento extremeño, querida Consuelo. Yo he de reconocer que para mí hoy es un día un poco especial, porque uno siente cierta nostalgia y sobre todo mucha emoción de volver al Parlamento para hablar de un hecho relevante como es la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812, de la conocida como la PEPA. Y un hecho relevante que supuso sin duda para nuestro país, pues el acceso a la senda de la modernización y de política y sobre todo de la modernización ideológica. Y España, al asumir ese texto, asumió también unas ideas a partir de las cuales comenzaron a erigirse las estructuras políticas y sociales más avanzadas del mundo y que hemos sido pues herederos de las mismas. Por lo tanto, la Diputación Provincial de Cáceres no podía permanecer al margen de estos actos conmemorativos que, liderados por el Parlamento de Extremadura, muy bien, pues nos merece la pena pues conmemorar los mismos. Y por lo tanto, la aportación de la Diputación para el bicentenario de la Constitución de 1812 será la edición de un libro titulado Las aportaciones de los diputados extremeños a la Constitución de 1812, escrito por el investigador de la Universidad de Extremadura, don Juan García Pérez, y una publicación en la que se refleja el importante papel que jugaron los diputados extremeños en las Cortes de Cádiz y que será presentado de manera oficial a finales del mes de marzo. Sin duda, hasta la aprobación definitiva de la Constitución de 1812, pues se tuvo que superar, como no puede ser de otra manera en cualquier parlamento, pues una serie de debates y de trámites previos en los que tuvieron un papel destacado y preponderante los diputados que en aquel entonces representaban a la provincia extremeña. Los aportes doctrinales, jurídicos y políticos realizados por los mismos fueron numerosos y contribuyeron de manera decisiva a definir el texto constitucional hasta tal punto que dicho texto no podría entenderse sin la participación de los 11 representantes de Extremadura, entre los que destaca Muñoz Torrero, que era quien lideraba todo aquel trabajo y todo aquel desarrollo, a la sazón presidente de la Comisión Constitucional, pero también otros extremeños que participaron muy activamente, como el secretario primero, Antonio Olivero. Para que nos podamos hacer una idea de cuál fue la aportación de los extremeños en aquellos trabajos, hubo un total de 206 intervenciones de diputados de la región durante los debates sobre el proyecto constitucional, que han sido agrupados por el autor del libro que la Diputación Provincial de Cáceres va a editar para la conmemoración del bicentenario, pero fueron agrupados en 5 bloques temáticos que correspondían a la definición de nación, a la estructura territorial, a la forma de gobierno, a los derechos individuales y a la cuestión religiosa. Este dato es suficiente para hacernos una idea del intenso trabajo desarrollado por nuestros representantes, pero mucho más allá de ello, lo que viene de verdad a poner de manifiesto es la influencia que en aquel entonces Extremadura ejercía en el conjunto del Estado durante aquella época. Sin duda, la de mayor presencia política y pujanza institucional de toda nuestra historia. Y no nos queremos quedar ahí. Desde la Diputación Provincial de Cáceres vamos a
realizar también en colaboración con el Ayuntamiento del municipio de Cáceres. Vamos a preparar una exposición que va a acercar aún más esa popular Constitución de 1812, de la Pepa, al ciudadano, ya que en el archivo municipal ha aparecido una auténtica joya bibliográfica, una primera edición de la Constitución de 1812, editada precisamente en Cádiz, en la que junto a ella queremos que todos los extremeños la conozcan. En definitiva, es nuestra intención, así nos marcaron las líneas desde el Parlamento extremeño, y es nuestra intención colaborar desde nuestra institución a que los extremeños conozcan nuestro pasado, que sepan cómo se asentó con grandes dificultades, pero nuestro sistema democrático, que hoy estamos disfrutando de ello, y sobre todo para que nos quitemos esos injustificados complejos de inferioridad y sepamos cuál fue el papel, el importante papel que jugaron los políticos de esta tierra en la redacción de nuestra primera Constitución, como fue la de 1812, la de las Cortes de Cádiz. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el director de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, don José Miguel Santiago Castela. Muchas gracias, querida vicepresidenta. Se ha dicho ya prácticamente lo fundamental, o sea que como yo soy periodista de ejercicio todavía, pues lo gordo de la crónica ya está hecha. Se ha dicho lo fundamental porque creo que tanto los consejeros como la vicepresidenta en primer lugar, como luego los presidentes de las diputaciones, nos han hecho ya un retrato bastante claro y bastante bueno de lo que supuso para España y para toda América esta Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa. Y verdaderamente todos ellos han recalcado el papel extraordinario de los extremeños. Es decir, me apunto a las últimas palabras que ha dicho el presidente de la Diputación de Cáceres de lo del complejo de inferioridad. Vamos a quitarnos complejo de inferioridad, porque si estamos ante uno de los hitos más importantes de la historia del constitucionalismo internacional, nos hallamos precisamente en que Extremadura tiene muchísimo que aportar, y por lo que se ha dicho aquí, creo que va a ser un año muy fructífero y que va a servir de mucho para las generaciones venideras cuando se recojan todos estos libros. Esto a nosotros, a la Real Academia de Extremadura, curiosamente, en diciembre, acompañados de la consejera de Cultura de Trinidad Nogales, pues fuimos, la mesa de la Academia, fuimos a ver al presidente del gobierno extremeño, una visita de cortesía, donde pues se plantean las cosas que se tienen entre manos. Y con gran sorpresa vimos la convergencia que había, porque efectivamente por parte de la Real Academia de Extremadura ya se estaba preparando todo el homenaje al bicentenario de la Pepa. De aquella reunión, precisamente en diciembre, ya parte el programa que nosotros hoy empezamos. Es decir, por ejemplo, esta tarde en Trujillo, que es donde está la sede de la Academia, Miguel del Barco, el autor del Himno de Extremadura y miembro de número de la Real Academia de Extremadura, ofrece un concierto de música de la época. Y mañana comienzan, a las 10 de la mañana, comienzan la jornada conmemorativa de la Real Academia sobre la Constitución de Cádiz. Aquí se dan las circunstancias de que intervienen a lo largo del día miembros de número de la corporación, como José Miguel de Mayoral Guilodo, Antonio Gallego, Francisco Tejada Bizuete y Antonio Viudas Camarasa. Aparte de esto, luego hay miembros que son correspondientes de la Academia o personas que se han dedicado al estudio, donde se tocan absolutamente todos los temas. Por ejemplo, pues Antonio Astorgano, Alicia María de Canto, Serafín Martín Nieto y Andrés Oyola Fabián. Es decir, todos estos intervendrán mañana, como les digo, y esta tarde tenemos el concierto Miguel del Barco. Por otro lado, para la segunda parte del año, estamos organizando, que lo va a dirigir el profesor Salvador Andrés Jordá, un congreso que este año llevará como título Curso Hispano-Portugués de Patrimonio Artístico, el hito de 1812 y su estela, aspectos singulares de la iconografía y el arte en el siglo XIX. En este van a intervenir estudiosos, investigadores, tanto de España como de Portugal, porque también Portugal es un tema para nosotros muy cercano,
y que queremos estar unidos en este tema concreto de la Constitución de Cádiz. Y los catedráticos y los académicos se unirán también profesores de la Universidad de Extremadura, con lo cual creemos que todo lo que se haga, insisto, todo lo que se ha dicho aquí es poco, porque de aquellos extremeños como Muñoz Torrero, Quevedo, Riesco, Fernández Golfín, Casquete de Prado, es decir, ahora mismo Extremadura puede sentirse en este bicentenario orgullosa del plantel de hombres que dio la tierra para aquella empresa que en realidad es ahora mismo la gran empresa de la libertad en el mundo. Todos miramos con unos ojos verdaderamente asombrados a lo que se expuso frente a la tiranía, es decir, aquellas Cortes de Cádiz que tanto significaron. Por eso, enhorabuena a la Asamblea de Extremadura, al Parlamento extremeño, por aglutinarnos a todos, por hacer este programa, que no lo conocía, que está estupendo, por todo lo que se hace aquí. Entonces, bueno, pues vamos a ver que saquemos el año adelante, que creo que es que vale la pena. Miren ustedes, yo se lo digo sinceramente, creo que la aportación aquella a la vista hoy es algo que verdaderamente impresiona. Y como decía, insisto, el presidente de la Diputación de Cáceres, vamos a quitarnos los complejos. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Miguel. Tiene la palabra el vicepresidente de SISEBA, de la Federación de Asociaciones de la Siberia, La Serena y Vegas Altas, que también está incluida dentro del programa porque va a realizar próximamente una actividad muy interesante. Don Bartolomé Díaz, cuando quiera. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por darnos la oportunidad también de lanzar nuestro programa y nuestra colaboración con este acontecimiento tan singular como es el aniversario de la Constitución de Cádiz. SISEBA es una federación de asociaciones culturales que se fundó en Santa Amalia, en una reunión hecha en Santa Amalia, y a la que empezaron perteneciendo solo 3 asociaciones: Santa Amalia, Campanario y Villanueva de la Serena, con sus respectivas asociaciones. Bien, hoy somos 8 y empieza desde Santa Amalia, en Don Benito Manzaravía, en Campanario el Fondo Cultural Valeria, en Castuera está la Asociación Zúñiga, en el Valle de la Serena ADEPA, en Cabeza del Buey Manzaravía y la Asociación de Amigos de Siruela. Esas 8 asociaciones forman la Federación SISEBA. Siempre hemos tenido por norma aprovechar un acontecimiento singular que afecte principalmente a Extremadura y particularmente a estas 3 regiones. Así, en el 2008, las jornadas fueron dedicadas a la Guerra de la Independencia, como no podía ser de otra manera, con sede en Villanueva de la Serena. En el 2009 lo hicimos aprovechando el bicentenario del nacimiento de Donoso Cortés. Lógicamente se hizo en Don Benito y en el Valle de la Serena, y se pusieron de acuerdo ya del nacimiento, que no es poco lograr. La tercera, en el 2010, fue hecha lógicamente en Magacela, apoyado por la Coronada, porque coincidía con el cuarto centenario de la expulsión de los moriscos de Magacela. La quinta ha sido en Siruela, dedicada a la mesta, la ganadería y la vida pastoril. Aquí fue un récord tremendo de asistentes, fueron 229 los inscritos. Y ahora pues la vamos a realizar entre Castuera, Campanario y Cabeza del Buey. Hemos tenido que luchar porque tuvimos la sorpresa, o no sorpresa, de que los 3 alcaldes cambiaron de signo los 3 pueblos, una cosa curiosa. Pero bueno, nos atendieron muy bien los que estaban y muy bien nos han atendido los que están. Tenemos que decirlo. Entonces, se desarrollarán una serie de conferencias que empiezan en Castuera con Manuel Luján y la libertad de expresión, que estará a cargo de Luis Vicente Pellegrí Pedrosa, que es descendiente precisamente de Luján, doctor en Historia. Luego pasamos a Cabeza del Buey, que será el sábado, día completo, con 2 conferencias. Una, un capubovense en las Cortes de Cádiz, Muñoz Torrero, que lo hará María Teresa Morillo Velarde Seco de Herrera, profesora de Instituto de Historia. Y después, doña Carmen Fernández Aza Álvarez, 10ª marquesa de la Encomienda, lo hará sobre su pariente, su ascendiente, Francisco Fernández Golfín,
una vida en pro de la libertad. Esto en Cabeza del Buey. Y en Campanario habrá otro par de conferencias, una que dará sobre la Biblioteca de Extremadura, Joaquín González Manzanares, y la otra que será el proceso a Gallardo, un proceso a las ideas liberales del siglo XIX. Para ello hemos logrado que venga un miembro, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Ángel Suárez Bárcena Morillo Velarde, que desciende de Campanario y de Quintana. ¿Cuál es la labor de SISEBA? En unas palabras y términos rápidos, pues es ahondar en los conocimientos, en la historia, en el conocimiento de las historias locales, además de que se aproveche un evento importante para lograr esa convocatoria. Y después, lo que más nos está asombrando, y lo diría aquí el presidente mejor que yo si estuviese presente, se está logrando una relación de convivencia entre las comarcas que no existía y un conocimiento de los pueblos que yo confieso el primero que a mí me está sorprendiendo. Nada más. Muchas gracias por habernos invitado y muy buenas. Muchas gracias, don Bartolomé. Bien, para cerrar, solo decirles que el día 19, el próximo día 19, a las 11:30, va a tener lugar en este Parlamento, en el Parlamento de Extremadura, un acto institucional conmemorativo de la Constitución de 1812. Comenzará a las 11:30. Va a haber una serie de intervenciones, va a haber algunas sorpresas y por eso no se las quiero desvelar. Pero sobre todo y fundamentalmente, yo quiero invitar a todos los extremeños, a los que quepan, a venir a ese acto. Es un acto que vamos a intentar emular lo que ocurrió hace 200 años, con unas lógicas variaciones, pero sobre todo queremos escenificar desde un punto de vista institucional qué ocurrió. Y también vamos a inaugurar la exposición posteriormente, que va a estar en nuestro Parlamento, en el Salón de Pasos Perdidos, desde el 19 de marzo, como les decía, hasta el 31 de mayo. Quedan todos invitados y nada, agradecer profundamente en nombre de todos los extremeños, en nombre del Parlamento de Extremadura, a todas las instituciones, por la buena acogida que hemos tenido, por la gran colaboración y sobre todo porque creo que hoy, como bien decía la consejera, que me encanta cuando habla, que habla muy bien, como decía la consejera, hoy esta foto, que por eso no la hemos querido hacer al inicio, es la imagen que reflejaba el espíritu de Cádiz en 1812. Estamos todas las instituciones que representan a todos los extremeños. Si Cádiz ha unido a todas las instituciones, esperamos que este sea solo el comienzo para que podamos seguir trabajando todos juntos en pro de Extremadura, en pro de nuestra tierra. Muchas gracias.